días, profesora. Mi grupo conformado por Almanza Víctor, Espinosa Amayelis, Mendoza Kevin y mi persona, Murillo Adriani, le hablaremos sobre la realidad y razón de la práctica de la ciencia. Como breve resumen, explicaremos más que nada sobre Ian Hacking, que pues era un destacado filósofo especializado en la filosofía de la ciencia en múltiples aportaciones al realismo científico y también a la filosofía de las matemáticas y a la teoría de la probabilidad. Bien, como introducción, en este trabajo analizaremos las facetas más conocidas de Ian Hacking, es decir, que su denuncia del empobrecimiento de la filosofía de la ciencia al haberse concentrado en la teoría y en la representación y las consecuencias que ello ha tenido, pues para el debate, el debate del realismo, antirrealismo y su propuesta de jerarquizar la intervención, la experimentación y su defensa de un realismo de identidades basado principalmente en dos argumentos, que serían la intención y la coincidencia. Bien, el realismo científico, que dice pues que las entidades de los estados y los procesos son descritos por teorías correctas que existen pues en los protones y en los fotones, campos de fuerza, también en los hoyos negros. También son pues, son tan reales son tan reales como las uñas de los dedos de los pies de las personas, que son también las corrientes, las interacciones débiles de la física también, de las cuales pues son tan reales como enamorarse también. También sabemos pues que el antirrealismo nos dice pues lo opuesto, que no hay tales como electrones, seguramente también hay fenómenos eléctricos y de herencia, también, pero lo que hacemos es construir pues una teoría acerca de estos procesos y de entidades diminutas únicamente, para tener la capacidad de precedir y de producir sucesos que pues nos interesen. También pues los electrones son ficticios, las teorías son adecuadas o también pueden ser útiles o admisibles o aplicables, pero tampoco, no importa tanto si admiramos los triunfos especulativos y tecnológicos de la ciencia, no deberíamos de considerar verdaderas ni siquiera sus teorías más reveladoras. Y también que el enfoque propuesto por Hacking también consiste en volver a comprender la ciencia en el sentido señalado antes propuesto por Bacon, cuando enseñaba que no solo pues deberíamos observar la naturaleza en vivo, sino que también deberíamos de torcerle la cola al león, por decirlo así. Esto es manipular el mundo para aprender sus secretos. A continuación, mi compañera le seguirá ampliando el tema. Bueno, Hacking, más que todo, él trata de cuestionar a través del análisis de muchos casos la idea ya asumida de que la experimentación es completamente ciega y determinada siempre por la teoría. La muestra de que los experimentos no son significativos si están predecidos por una idea o si se pone a prueba una teoría acerca de los fenómenos bajo escrutinio. Tanto la teoría como el experimento no son uniformes en la ciencia. La experimentación tiene muchas vidas propias y sus relaciones con la teoría no se pueden entender de una manera unilateral.
Con respecto a la observación científica de Hacking, este cuestiona la versión común en la filosofía de la ciencia de la carga teórica y muestra cómo su desarrollo en la práctica experimental supone también una carga práctica. Bueno, para Hacking la práctica experimental tiene una vida propia, determinada por actividades específicas que se conservan y autojustifican hasta representar una especie de cultura de la ciencia en condiciones de una buena estabilidad. Y desde el punto de vista del Perkins, una idea que ha sido adecuadamente fundamentada en los estudios de la ciencia de los autores mencionados es que la práctica podía verse como un proceso de moldeamiento de elementos culturales existentes determinados fundamentalmente por la acción, más que por la representación. Es una intención creativa inicialmente abierta que luego experimenta un proceso de cierre y luego ese cierre implica un proceso de estabilización que constantemente se invisibiliza después de los logros materiales, acuerdos o consensos. Hacking más que todo se concentra en la manera en cómo las ciencias se producen los avances, más desde el punto de vista material de las acciones realizadas por los científicos que desde el punto de vista representacional o social. O sea que en la ciencia podría hablarse de avances y continuidad más por la acumulación y estabilización de productos materiales que productos teóricos. Según Hacking, en sus artículos, cómo la ciencia produce avances, hay un número de razones que da apariencia de estabilidad según la ciencia, independientemente de ciertas tesis metafísicas más radicales, y entre ellas muestra tres. Primero, el anacronicismo con el que asumimos logros de las ciencias, y segundo, un sentido seguro de estabilidad surge del hecho de que la práctica científica se parece a una cuerda con muchos nudos, que un nudo se puede deshacer, pero los otros sobreviven intactos. De esta manera irreflexiva. La tercera está relacionada con varios elementos de la ciencia, que son símbolos que Hacking refiere a lo que es el auto, que llama también como caja negra, que son sistemas de operación de símbolos y piezas estándar, insumos y aparatos adquiridos a compañías o arrendadoras y de otros laboratorios para la antigua investigación militar, cada una de estas cuales se encuentra relacionada con contextos y teorías distintas específicas e implica conocimientos restablecidos no conocidos por los científicos. A continuación, mi compañero Víctor les seguirá hablando. Los cuales la ciencia se ve más como realización que como representación o la resolución de problemas. Hacking propone el concepto de los estilos de razonamiento científico para completar el análisis de cómo el pensamiento se relaciona efectivamente con las prácticas y con el mundo. Según Mercedes Iglesias en el 2003, este concepto le permite a Hacking hacer un análisis racional de la ciencia de manera equivalente a otros filósofos de la ciencia que emplean conceptos como los del paradigma, programas de investigación, tematas, etc., pero con la ventaja de ser un concepto histórico y que no supone una concepción totalizante de la ciencia. Hacking toma el término fenómeno en el sentido corriente como lo usan los físicos y de una manera distinta a la tradición filosófica moderna. Para Kant, el fenómeno es lo que el sujeto percibe a través de la facultad de la sensibilidad. Para los físicos, un fenómeno más que una experiencia del sujeto es por lo general un suceso o proceso de un cierto tipo que ocurre en circunstancias definidas, a veces regularmente o a veces como suceso único, y que en circunstancias definidas a veces pueden organizar frecuentemente en forma de ley o en su lugar significar algo excepcional. Hacking acepta que el fenómeno científico viene a ser híbrido entre naturaleza y la cultura, lo natural y lo artificial, y que ese carácter artificial remite irremediablemente
irremediablemente a una cultura porque los laboratorios y los instrumentos son signos materiales de una cultura. Para Hawking, el aporte más importante del construccionismo social ha sido su capacidad para criticar el estatus que el conocimiento científico o aquello que se considera inevitable o incuestionable, una variable del esencialismo con respecto a la ciencia y a la realidad. Este reto implica la integración de otros aportes adicionales a los que ofrecen los estudios sociales de la ciencia, desde los cuales ha surgido la posición construccionista. Buenos días, mi nombre es Kim Mendoza y yo estoy hablándoles sobre Hawking. La autojustificación es un concepto material perteneciente a la forma en que las ideas, las cosas y las marcas se adjuntan en una autonificación de los estilos de razonamiento. Utilizó para significar la forma del estilo de razonamiento general de las condiciones de verdad para las proposiciones mismas que son razonadas utilizando ese estilo. Hawking, Lowther y Perkin y Galison hacen importantes aportes para comprender este proceso. Moldeando, Lowther y Perkin lo muestran como la relación con acciones que tienen un claro sentido social. Hawking lo muestra sin el supuesto construccionista de Lowther y Perkin. Y Galison entiende como la marca más amplia ese moldeamiento en sentido de la conformación de la cultura científica. La filosofía de la ciencia ha querido mostrar la ciencia como un estereotipo monolítico. La actual imagen de la ciencia, además de aceptar la diversidad, la variedad, debe reconocer que existen cosas que se comparten sin consensualidad, sin fundamentos, pero con estabilidad. Se ha transformado en un dominio en el que puede existir una acción coherente, con una imagen del mundo desunificado. Ahora les diré algunas recomendaciones. Algunas recomendaciones serían como responder a las necesidades de la sociedad y a los demás y a los desafíos mundiales. Descubrir las leyes que rigen los fenómenos de realidad, comprenderlos y así poder explicarlos. Entender la experimentación que tiene muchas vidas propias, sus relaciones con la teoría. Avanzar y desarrollar en la evolución de la sociedad. Muchas gracias. Bien, como una breve conclusión tenemos pues que la filosofía de la ciencia también ha querido mostrar la ciencia como un estereotipo monolítico. También que la actual imagen de la ciencia, pues además de aceptar la diversidad y la variedad, debe reconocer también que existen cosas que se comparten sin conmensuralidad, sin fundamentos, pero con estabilidad. También se ha transformado en un dominio en el que puede existir una acción coherente con una imagen del mundo desunificado. Muchas gracias.